caluroso saludo a todos aquellos que nos escuchan y que nos ven en este programa. Así es, El Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, derechos fundamentales, deberes fundamentales, pero también de la buena administración pública y del Estado social y democrático de derecho. En la tarde de hoy tenemos como tema la importancia de la planificación y el desarrollo en la buena administración pública, con la licenciada Clara Aquino, quien es la jefa de gabinete del Defensor del Pueblo. No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo y nuestro editorial. Adelante. Luego de que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudiera a inspeccionar el destacamento policial de Bellacolina en Mano Guayabo, las autoridades penitenciarias reubicaron 85 de los 150 privados de libertad que se encontraban recluidos en esa cárcel en condiciones inhumanas. Asimismo, a principios de esta semana, tal y como lo adelantó Ulloa en declaraciones a los medios nacionales el pasado sábado, el Defensor del Pueblo, a través de una acción de amparo, formalizó la intervención que hizo en la referida prisión, al tiempo que remitió una comunicación a la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Policía Nacional en relación a la situación. Por eso el Defensor del Pueblo viene personalmente, acompañado del legislador que vio motivada la situación, porque es el sensible en esta comunidad, y viene acompañado de su secretario general y del encargado de la unidad de investigación para hacer un descenso. En otras circunstancias hubiese sido más fácil hacerlo desde el punto de vista de un escritorio, pero en este sentido hay un defensor del pueblo que está cercano a la ciudadanía y quiere ver lo que está pasando allá abajo, que por lo que hemos visto es inhumano. Además, el pasado fin de semana, el Defensor del Pueblo, junto a las autoridades del sistema penitenciario, también realizó un recorrido en las instalaciones de Najayo Mujeres con el fin de garantizar que las privadas de libertad se encuentren en las condiciones adecuadas. Una delegación del Defensor del Pueblo, encabezada por el titular Pablo Ulloa y la primera adjunta Ana Leticia Martich, estuvieron de visita en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, donde intercambiaron experiencias y buenas prácticas en defensa de derechos fundamentales. El equipo fue recibido por el titular de dicha institución, Jordan Rodas. Con el propósito de acercar la oficina del Defensor del Pueblo a las comunidades del país a través de acciones de promoción, educación y atención a los ciudadanos, fue puesto en marcha el Defensor Itinerante, un programa diseñado para orientar a la ciudadanía acerca de dónde acudir ante vulneraciones sobre sus derechos humanos y fundamentales. La primera etapa del programa se llevó a cabo en la provincia de La Vega, donde fueron impartidas charlas educativas a decenas de estudiantes del Centro Educativo Eugenio María de Hostos y el Politécnico San Ignacio de Loyola, quienes fueron orientados sobre los derechos y deberes ciudadanos. De igual manera, les fue proyectada la Constitución animada para niños y niñas. La Constitución de la República establece en su artículo 3 que el gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, que se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, que estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, que sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes. Y cuando nos referimos a un gobierno republicano, es que no solo hemos optado por un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino que hemos optado también por establecer un gobierno de leyes frente al poder ejercido mediante decisiones impredecibles, antojadizas y arbitrarias de una persona o un grupo selecto de personas. A esto le llamamos el imperio de la ley. Un imperio de la ley que se constituye en la piedra angular sobre la cual se sustenta la legitimidad de nuestro ordenamiento jurídico y político. Por eso es que debemos tener claro que no todo lo que llamamos Estado, como organización jurídica de una o varias naciones, se puede llamar Estado de Derecho. Reiteramos, no todo Estado es un Estado de Derecho. Un ordenamiento jurídico o un sistema de legalidad no autoriza hablar sin más
de un Estado de Derecho. Dicho de otra forma, un Estado dotado de un ordenamiento jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual que solo lleva a la confusión. Como diría el doctrinario y jurista italiano Guido Faso, desde este elemental punto de vista, el Estado de Derecho, como Estado limitado por la ley, se contrapone a cualquier forma de Estado absoluto en cuanto Estado ilimitado. Pero en la realidad y en la historia no se dan tipos puros de Estado, ni el Estado totalmente ilimitado y absoluto, ni el Estado perfecta, puntual y exactamente limitado. Lo que se da es una escala gradual de limitación. La cuestión entonces radica en saber a partir de qué momento, es decir, a partir de qué condiciones el grado de limitación existente autoriza a hablar de Estado de Derecho. En síntesis, un Estado sometido a una insuficiente limitación se denomina absoluto, pero una excesiva limitación significa, por otro lado, la negación y la real inexistencia del Estado. Se trata pues de una cuestión de límites. El Estado de Derecho existe cuando se instaura el imperio de la ley, es decir, cuando se crean las instituciones y mecanismos necesarios y adecuados para garantizar la igualdad de todos y todas ante el imperio de la ley. Muchas gracias. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, con un servidor, Nilo de la Rosa, y el doctor Nin no se encuentra en esos momentos con nosotros porque ha estado ocupado en unas de las iniciativas del Defensor del Pueblo que vamos a dar a conocer más adelante, que se llama el Defensor Itinerante, que es una propuesta que ha impulsado nuestro titular, el doctor Pablo Ulloa, para llevar el Defensor del Pueblo hacia las provincias de la República Dominicana por un principio de igualdad. Todas las provincias del país ante el Defensor del Pueblo son iguales. Ante el Estado deben ser iguales. Razón por la cual, a través de esta iniciativa, el Defensor del Pueblo tiene una estrategia de acercamiento a las comunidades de todas las provincias del país, y esta iniciativa ha comenzado por la provincia de La Vega. La provincia de La Vega, donde está aquel valle, el Valle de La Vega Real, uno de los más fértiles de América Latina. Y ahí comenzó el Defensor Itinerante. Y bueno, en la tarde de hoy tenemos con nosotros a la licenciada Clara Aquino. Clara Aquino es jefa de gabinete del Defensor del Pueblo. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo se siente? Buenas tardes, Nilo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, bienvenida al programa de su institución, en la institución donde usted es precisamente la jefa de gabinete. La licenciada Clara Aquino es una profesional de la gestión administrativa con una maestría en gestión de proyectos, certificación de manejos de servicios IT y experiencia en control operacional, planificación y gestión estratégica. También gestión de fondos de cooperación internacional. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado ha trabajado en multinacionales, especialmente de las telecomunicaciones. Ya hemos dicho aquí que las telecomunicaciones se constituyen en uno de los servicios públicos por excelencia. Y en el sector público ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, en la Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Compras y Contrataciones, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y actualmente está en el Defensor del Pueblo. Tiene toda una experiencia en el tema que vamos a tratar, que es la planificación, el desarrollo, la planificación estratégica
como un elemento fundamental para lograr aquello que hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, que es la buena administración pública. Licenciada Aquino, ¿qué es o qué hace el jefe de gabinete en el Defensor del Pueblo y en cualquier institución del Estado Dominicano? Básicamente es garantizar lo que es la implementación de la estrategia institucional. También asegurarse de que se ejecuten los planes como están debidamente planificados y organizados en el periodo de tiempo. Y también garantizar el cumplimiento de lo que son las políticas y los lineamientos directivos, en especial de las máximas autoridades. Muy bien, bueno, ¿y el Defensor del Pueblo cuenta con una planificación en esos momentos? Sí, claro que sí. El Defensor del Pueblo tiene su planificación estratégica prácticamente a los 3 meses de haber adquirido la nueva administración, haber entrado la nueva administración. Pues ya sacó su plan estratégico. Igual también inmediatamente su plan operativo, que tú sabes que es la dimensión a corto plazo de lo que es el plan estratégico. Entonces, también cuenta con su plan operativo, igual con el plan estratégico que se convierte en una referencia plurianual. Muy bien, bueno, vamos a hablar de ese tema, de la planificación plurianual. Pero antes de entrar en esos temas, vamos a decir de conocimiento, de cultura general, de todo lo que tiene que ver con la planificación, licenciada Aquino, quisiéramos saber esa planificación estratégica del Defensor del Pueblo. ¿Tiene ejes, tiene, vamos a decir, pilares, áreas en los cuales el Defensor del Pueblo ha decidido concentrarse durante la gestión? Sí, claro que sí. El primer eje estratégico es lo que es construcción de ciudadanía, que como bien tú sabes, es llevar lo que es la educación de una manera innovadora y de una forma moderna que la sociedad de hoy en todos los niveles pueda entender y pueda aprender sobre sus derechos y se empodere, y a raíz de ese empoderamiento pues entonces se garanticen los derechos de la ciudadanía. Luego el segundo eje estratégico trata justamente de esto, de la garantía de los derechos, ya desde un punto de vista institucional, donde se recogen todos los servicios que ofrece el Defensor del Pueblo a la ciudadanía. Y luego entonces su tercer eje, natural prácticamente en todas las instituciones, se habla de lo que es la gobernanza institucional, pero una gobernanza enfocada a lo que es la buena administración, como bien tú mencionabas inicialmente, a una gobernanza institucional que incorpore lo que es la innovación dentro de su misma operación y su funcionamiento. Muy bien, entonces su función esencial en el Defensor del Pueblo es vigilar, en última instancia, que todas esas planificaciones que se han hecho, todas esas directrices, etcétera, etcétera, primero tengan una coherencia. Efectivamente. Y segundo, que se lleven a cabo, porque ese es uno de los principales problemas que hemos tenido en todos nuestros países, sobre todo América Latina, que tenemos muchas veces mucho conocimiento, mucha planificación, pero no siempre la realidad de la ejecución se ajusta con lo que está planificado. Por eso es que nuestro titular, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha puesto énfasis en que haya un funcionario dedicado única y exclusivamente a que esa planificación pues se lleve a cabo conforme como está escrito. No solamente como está escrito, tú sabes que la planificación moderna requiere de flexibilidad. Requiere de flexibilidad porque todos los días cambia la gestión, cambia la sociedad, surgen nuevas necesidades, se descubren nuevas vulneraciones de derechos que en nuestro caso debemos entonces ser flexibles justamente para poder adaptarnos a cada una de las problemáticas que surjan en nuestro país. Bueno, interesante, muy interesante. Y bueno, licenciada Clara Aquino, aquí nosotros en este programa hemos tenido una serie de invitados, por ejemplo, el profesor Mazo Garrote, el profesor
Julio José Rojas, entre otros, que como buenos abogados al fin, incluyéndome a mí y al doctor Nin también, los abogados, fíjese que nosotros tenemos un problema de que tenemos una costumbre o somos proclives a verlo todo, a ver el mundo como si fuese un expediente jurídico. Y para nosotros lo importante es solamente lo jurídico. Y a veces nos olvidamos de los aspectos económicos, de los aspectos sociales, de los aspectos filosóficos, culturales, etcétera, etcétera. Porque a veces nos forman de esa manera. Es decir, bueno, lo que está en la ley sirve para moldear la sociedad. Y ya se ha comprobado muchas veces que eso no es así. Porque si hay un país hiperlegislado, ese se llama República Dominicana, y fíjense cómo nosotros nos hemos desenvuelto en los últimos años. Razón por la cual existe el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo existe por eso, para que las cosas se hagan mejor. Entonces, se ha hablado de que tenemos una ley orgánica de la administración pública, tenemos una ley de procedimiento administrativo y necesitamos una ley de procedimiento jurisdiccional administrativo para lograr una buena administración pública. Pero el Defensor del Pueblo entiende que no se limita a eso. Y por eso la licenciada Clara Aquino está aquí. Ella no es abogada, es especialista en planificación. Y vamos a hablar de la planificación como un elemento más que construye la buena administración pública. Y como todo lo nuestro está enfocado en la Constitución de la República, donde todo comienza y todo termina para nosotros, vamos a escuchar en los próximos minutos un capítulo de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo y regresamos de inmediato con nuestra invitada, la licenciada Aquino. Adelante. Derechos económicos y sociales. Derecho a la libertad de empresa. Primero, definamos lo que es empresa. Una empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. En nuestro país, se promueve la creación de empresas privadas porque éstas generan trabajo para muchas personas. Derecho a la propiedad privada. En la Constitución de la República Dominicana, se protege el derecho de tener casas, apartamentos, vehículos y demás cosas. Podemos ser dueños de empresas y tierras. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Derecho a la propiedad intelectual. El Estado garantiza el derecho de ser dueños de las obras y cosas que podemos crear como un libro o un juguete. Derecho del consumidor. Este derecho se refiere a que todas las personas pueden disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información veraz sobre el contenido y las características de los productos y servicios que utilicen. Así concluimos este episodio sobre los derechos económicos y sociales. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor y estamos conversando con la licenciada Clara Aquino, quien es especialista en planificación en la gestión pública, algo muy importante. Y como todo lo que nosotros hablamos aquí está en la Constitución de la República o tiene una raíz constitucional, a todos aquellos que nos están viendo y aquellos que nos están oyendo, pueden abrir su Constitución en el artículo 242. ¿Y qué dice el artículo 242 de la Constitución de la República? Dice, Plan Nacional Plurianual. El Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones será remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo durante la segunda legislatura del año en que se inicia el periodo de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, para conocimiento de los programas y proyectos a ejecutarse durante la vigencia.
los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal. Licenciada Aquino, vamos a traducir esto al español. ¿Qué significa o qué es, mejor dicho, el sistema, como dice la Constitución, y hay leyes que también hablan de eso, la planificación estatal, el Sistema Nacional de Planificación? ¿En qué consiste eso? Mira, el Sistema Nacional de Planificación no tiene que ser complicado. En realidad es una herramienta que lo que hace es que integra todos los que son los principios, los procesos, los lineamientos, en especial traducidos en metas de cada una de las instituciones. Entonces, el Sistema Nacional de Planificación recoge eso, las metas de las instituciones del sector público que se traducen en los principios de desarrollo de nuestro país. Y permite, a través de este sistema de planificación, el monitoreo de cómo va el desarrollo económico y social de nuestra nación. Muy bien, bueno, y eso tiene que ver íntimamente con el presupuesto. Efectivamente. ¿Verdad? Se supone que tiene que haber una coherencia entre el presupuesto que confecciona la institución y la planificación que hizo la institución, ¿o no es así? No, precisamente. Por eso hablaba del desarrollo tanto económico y social. Entonces, en ese sentido, la planificación tiene que estar completamente alineada. Lo que es la planificación financiera, la planificación del gasto, con la planificación operativa, la operación y obviamente que viene derivada de la estrategia. Muy bien. ¿Y cada qué tiempo? Porque la Constitución de la República dice una planificación plurianual, pluri de varios y anual de años. Entonces quiere decir que la planificación tiene que hacerse a largo plazo. ¿Por cuántos años tiene la costumbre el Estado Dominicano de hacer una planificación? La planificación plurianual está definida para 4 años. Para todas las instituciones. Para todas las instituciones, porque es que se corresponde con el periodo del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede que los periodos ejecutivos no coinciden necesariamente con un periodo de cierre fiscal. Entonces, tú vas a tener una planificación un poco flexible, donde un quinto año, por ejemplo, tú tienes que definir una planificación de transición. Tú sabes que cada periodo de cambio de gestión elabora a través de una comisión de transición las metas que representan la continuidad del Estado. Entonces, por eso es que tú ves que dentro de la planificación plurianual muchas veces se habla de 4 años o muchas veces se habla de 5 años. Entonces, es a eso que se refiere, a ese periodo de transición donde deben quedar definidas esas metas de transición. Muy bien, bueno, siempre decimos que una de las quejas de la ciudadanía es que parece que el Estado Dominicano recomienza cada 4 años. Entonces, me alegra bastante eso que usted dice, de que en la planificación correctamente hecha debe de haber o debería de haber un año de, vamos a decir, de transición de administración o administración, independientemente de que sea el mismo partido de gobierno o que sea el mismo presidente, porque la Constitución de la República señala eso. Yo no sé si tú sabes que la República Dominicana forma parte de lo que es el Observatorio Regional de la Planificación para el Desarrollo. Excelente. Esto es auspiciado por la CEPAL y por el Sistema de las Naciones Unidas, que justamente para cada año de transición forman comisiones revisoras de los procesos de transición. O sea que prácticamente también tenemos instituciones que observan estos procesos y que acompañan al país en esos procesos. Bueno, también tenemos un tema que es los órganos constitucionales y extrapoder, como es precisamente el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un órgano constitucional, extrapoder, unipersonal, es unitario y que tiene una característica muy
muy especial, y es que dura 6 años, con una posibilidad de que el Congreso Nacional vamos a decir, les renueve el mandato por un único periodo de 6 años más. Es decir, que el defensor del pueblo puede durar hasta 12 años máximo en la República Dominicana. Entonces, ¿qué se hace con esas instituciones? Porque el Estado es un todo. Entonces, de repente, aparece un órgano como el defensor del pueblo que dura 6 años y no 2, y no 4. Pero también usted tiene ayuntamientos. Claro. Que se supone que comienzan, ahora con la nueva constitución, se supone que comienzan en el mismo periodo que el Poder Ejecutivo, pero pueden darse situaciones en las que haya un problema en un municipio determinado y bueno, y siga ese... En el caso de los autoridad. órganos de extrapoder, el tema es que no están obligados por la ley ni por la Constitución a llevar el mismo registro presupuestario. El defensor del pueblo, en la titularidad del doctor Pablo Ulloa, decidió, por una convicción en temas de transparencia, entrar en el sistema de gestión financiera del Estado. Por lo tanto, la planificación plurianual sí se debe al mismo periodo, pero eso no lo exime de preparar su planificación por los 6 años de mandato o por 6 años más, por decirlo. Bueno, y curiosamente, cabe traer a colación que el defensor del pueblo, como nosotros lo conocemos hoy en día, la figura del ombudsman, como la conocemos hoy en día, no tiene que ver necesariamente con su configuración original. Yes. Recordemos que, y aquí lo hemos dicho, que la Constitución sueca de 1809 hablaba de un ombudsman que su función era precisamente, oigan cuál era su función primordial, que el presupuesto general del Reino de Suecia se ejecutara conforme a como ya había sido establecido en la ley y que esa ejecución siempre se haga conforme a que se proteja al ciudadano. Es decir, no era una simple ejecución, era velando porque esa ejecución siempre fuera orientada a la protección de los derechos de los ciudadanos. Y bueno, también la misma Constitución, licenciada Aquino, habla de una estrategia nacional de desarrollo hacia el año 2030. Nosotros queremos saber si se trata de, si eso es una estrategia 2030 del Estado Dominicano o es la misma objetivos de Naciones Unidas hasta el año 2030. Queremos saber si hay alguna diferencia o sencillamente hay algún tipo de complementariedad o qué tipo de relación hay entre eso. En el año 2006, el Congreso de la República Dominicana aprobó lo que se llama la Ley de Planificación e Inversión Pública. Y es esta ley la que ordena que debe realizarse la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, como parte de los... Espérese. Se aprobó la ley en el año 2006, que esa es la ley, la 498. Efectivamente. Que es la ley de planificación e inversión pública. Inversión pública. Esa ley es la que dice... Y esa dice, es la ley que ordena que el país debe diseñar una planificación y una estrategia nacional de desarrollo. Hacia el año 2030. Hacia el año 2030. Ya. Entonces, de repente, después del año 2010, apareció un sistema, vamos a decirlo así, un esquema de objetivos de desarrollo hacia el año 2030, pero que no son del Estado Dominicano, sino que son de Naciones Unidas. Entonces, ¿esos objetivos también nos obligan como Estado? Mira, todos los países que estén en compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible tienen que cumplir los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos, estos indicadores indicados están alineados con nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. No están desligados a ella. Tú sabes que
Para esa misma fecha, para alrededor del 2010, MEPID, junto al CONARE, que era el Consejo de Reforma Nacional, en aquel momento, lo que hoy está básicamente haciendo el CES, el Consejo Económico Social, en su artículo 251 de la Constitución, habla de la concertación social. Y una concertación social tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, bueno, razón por la cual todo este movimiento de diálogo, de mesas de diálogo que convocó el Poder Ejecutivo se está haciendo a través del Consejo Económico y Social, en el cual el Defensor del Pueblo tiene una participación en la totalidad de las mesas. Pero vamos a volver en breve a seguir hablando un poco de la Estrategia Nacional de Desarrollo con nuestra invitada Clara Aquino. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, conversando con la licenciada Clara Aquino, quien es la jefa de gabinete del Defensor del Pueblo y es especialista, es una profesional de las artes, vamos a decirlo así, de la planificación y el desarrollo en el Estado Dominicano. Recordemos que hay un ministerio que se llama así, Ministerio de Economía, pero luego sigue Planificación y Desarrollo, para que nosotros entendamos lo importante que es para la administración pública el hecho de que haya todo un sistema de planificación y que haya un sistema de monitoreo y control de que todo eso que está planificado, con todos los imprevistos que puedan aparecer, se ejecute de la forma correcta. Y estábamos hablando antes de la pausa de la ley 1-12, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el año 2030. Recordemos que la nomenclatura, cuando es 1, después del guión viene otro número, ese guión es el año. Entonces estamos hablando de que 1-12 es la primera ley del año 2012. Estamos hablando de una ley que se promulgó en el año 2012, que planificó el Estado Dominicano hacia el año 2030. Licenciada Aquino, ¿usted puede hablarnos un poco de esta ley? ¿Cuál es su importancia? ¿Y por qué y por cuál razón parece que no se menciona tanto en el ámbito público dominicano? Definitivamente la ley de la 1-12, como bien tú mencionas, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, es el marco regulatorio de lo que es la planificación del Estado en este momento. Es una ley participativa que se construyó de manera participativa y contiene todos los elementos de seguimiento y monitoreo a lo que yo te mencionaba ahorita, que es a lo que se dirige la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es a medir el desarrollo económico y social de nuestro país. Entonces, si vemos esto como un formato de visión, vamos a decir que la visión a largo plazo de la nación, y por eso es su importancia. Y hablábamos ahorita incluso de los temas de continuidad. Evidentemente, cuando tenemos una visión a largo plazo, eso garantiza temas de continuidad. Como instrumento de planificación, contiene todos los objetivos país de desarrollo, contiene todo lo que son
los lineamientos o las líneas estratégicas alineadas no solamente con los compromisos de desarrollo interno, sino también con los compromisos de desarrollo internacionales, que ahí es que tú ves esa vinculación tan importante con los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay un acuerdo mundial. Y contiene también toda una serie de indicadores de resultado que van midiendo cómo va el progreso de este cumplimiento. Muy bien, y cuando usted se refiere a que es una ley participativa, ¿qué significa eso realmente? Bueno, yo te mencionaba ahorita el CONARE y te mencionaba el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que conformaron una mesa para trabajar lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Quiere decir y que construirla. Que para producir eso se convocó a todos los sectores sociales. A todos los actores sociales que intervienen en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Muy bien. Y esa ley establece principios, ejes transversales que deberían de ser tomados en cuenta en todas las instituciones. Por supuesto, son 4 ejes estratégicos que tienen, vamos a decir, que engloban todos los intereses de desarrollo de nuestro país. Licenciada, cuando hablamos de ejes estratégicos, ¿qué es lo que significa eso? Porque muchas veces escuchamos todas estas palabras que son muy, vamos a decir, muy elegantes, pero no necesariamente todo el mundo entiende eso. O sea, ¿qué quiere decir un eje estratégico? Un eje estratégico es simplemente el marco de acción muy bien. Transversal de una estrategia. Entonces, en este caso, nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo tiene 4 ejes, o sea, se enfoca en 4 pilares estratégicos. Muy bien. ¿Cuáles son esos 4 pilares estratégicos que el Estado Dominicano difícil, tiene? Pero yo traje mi chivo, porque la verdad es que los nombres, y mira, el primer eje plantea lo que es la conformación. Está aprendiendo de los abogados. Los abogados van directo a la norma. No, claro. El primer eje, como te mencionaba, plantea lo que es un Estado social, democrático y de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia, eficacia y al servicio de una sociedad responsable y participativa. Garantiza seguridad, promueve la equidad, gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. ¿Qué significa esto? Y te lo voy a decir en lo que engloba este gran eje estratégico. Eso quiere decir que nosotros tenemos metas como país para garantizar lo que es la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Indica también que el imperio de lo que es, y esto te va a gustar mucho porque es bastante jurídico, el imperio de la ley y la seguridad ciudadana. Así es. También lo que es la democracia participativa y responsable y la seguridad y la convivencia pacífica. Eso es de eso que trata el eje 1, de ese gran marco de convivencia social y garantizando un país que tenga las posibilidades de desarrollarse. Bueno, y precisamente en ese eje 1, que es llegar a una buena administración pública, a un buen Estado social y democrático de derecho, ahí está perdido un texto por ahí, el defensor del pueblo. ¿Y qué dice la ley 1-12 del año 2012 sobre el defensor del pueblo? Simple y llanamente dice que para el año 2030 todo el mundo tiene que conocer al defensor del pueblo. Pero eso es un poco engañoso porque parecería que eso es lo único que el defensor del pueblo tiene que ver en esa ley. Y resulta que no es así, sino que el defensor del pueblo, recordemos, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es un guardián de la administración pública. Monitorea la administración pública para que sea buena administración pública. Y hay unos, vamos a decir, unos principios o unos ejes transversales, porque una cosa es eje estratégico y otra cosa son ejes transversales. Y me llama la atención, licenciada, no sé si es así, que la ley dice que todas las políticas públicas, todo lo que hagan en su planificación, las instituciones públicas, tiene que tomar en cuenta, primero, los derechos humanos, y ahí tiene que ver el defensor del pueblo, y segundo,
tiene que haber una visión de equidad de género. Efectivamente. O sea, que no es... Fíjense que el legislador dominicano no fue muy duro y jurídico, sino que introdujo una serie de elementos que llaman mucho la atención en materia de planificación. ¿Cómo yo tomo en cuenta los derechos humanos y la equidad de género en una planificación? ¿Cómo yo llevo eso a la realidad? ¿Cómo yo hago eso efectivo? Mira, la entrega de productos y servicios del Estado. Productos y servicios. Exactamente. En la entrega de productos y servicios del Estado tiene que permearse la garantía de los derechos, tiene que permearse la buena administración de los recursos del Estado y tiene que garantizarse la equidad, la equidad de género. Muy bien. Bueno, y así es que se materializa. Bueno, y siempre se habla, licenciada, de una carta compromiso al ciudadano, una carta compromiso ante el ciudadano. ¿Eso tiene que ver realmente con todo eso de la planificación o eso se refiere a otro tema? Porque cuando usted va a una institución pública, normalmente usted ve un letrero que dice misión, visión, valores. Uh-huh. Eso hasta las instituciones privadas también lo tienen. Pero a veces aparece un cuarto cuadro que dice carta compromiso al ciudadano. Mira, la carta de compromiso, por supuesto que tiene que ver con la planificación. Es lo que le impregna lo que es el compromiso de calidad en la entrega de los productos y servicios. Más que de los productos, de los servicios específicamente, de los servicios que son de entrega directa a los ciudadanos. Muy bien. Entonces, ese componente de calidad está comprometido en lo que tú le llamas, en ese instrumento de carta compromiso, que es parte de la planificación. Muy bien, bueno, y es si nosotros no leemos la Constitución y las leyes, parecería que hay una visión o se quiere una visión de servicio al cliente, de servicio al ciudadano, al contribuyente. Porque es una visión del contribuyente. Todos somos contribuyentes del Estado dominicano. Y bueno, como parte de todos estos servicios que deben entregar las instituciones públicas, tenemos nuestra cápsula educativa a continuación con la licenciada Elisa González, quien es la directora de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo. Y luego volvemos. Adelante. El Defensor contigo. ¿Sabías que no estás solo ante las demandas del respeto a tus derechos o los de tu comunidad? Cuentas con el Defensor y puedes acudir a nosotros cuando creas que tus derechos o los de tu comunidad no han sido respetados por las instituciones del Estado, por funcionarios, alcaldías o instituciones privadas que brindan servicios públicos. Precisamente para eso estamos, para garantizar la buena administración pública y que se respeten los derechos fundamentales individuales y colectivos que recoge la Constitución de la República Dominicana. Para más información, entra en nuestra web www.defensordelpueblo.gov.do o búscanos en nuestras redes sociales @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor y estamos conversando con la licenciada Clara Aquino, jefa de gabinete del Defensor del Pueblo, sobre la importancia de la planificación y el desarrollo de la planificación estratégica para lograr una buena administración pública. Y la licenciada Aquino estaba conversando o estaba hablando sobre el primer eje estratégico que está establecido en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el año 2030. Es decir, es una agenda que debemos o deberíamos de llevar como Estado hasta el año 2030. Y usted mencionaba que hay un segundo eje, licenciada. Sí, mira, ahorita estábamos hablando justamente de los servicios del Estado. Y justamente el eje 2 habla de la garantía que tiene que darle el Estado a una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda, servicios básicos de calidad y que promueva la reducción progresiva de la pobreza y de la desigualdad social y territorial. Y en eso es que se enmarca el eje 2 justamente, en los servicios que debe garantizarle el Estado
a la sociedad. Muy bien, y cuando la ley menciona desigualdad territorial, porque todos conocemos, licenciada Aquino, todos conocemos que hay una desigualdad general entre seres humanos. Es decir, hay una desigualdad ante la ley. Y se supone que en el Estado de Derecho lo que nosotros debemos de promover es la igualdad de todos ante la ley. Ese es el imperio de la ley. Ahora bien, cuando la ley menciona desigualdad territorial, ya estamos hablando de otro tema, que no necesariamente es la desigualdad que nosotros conocemos tradicionalmente. ¿A qué se refiere la ley con eso, de desigualdad territorial? ¿Cómo un territorio es desigual? Pero tú tienes muy claro que no es lo mismo vivir en Santiago que vivir en Barahona. Entonces de eso se trata lo que es la desigualdad territorial. Garantizarle una igualdad de condiciones a toda la población del territorio nacional. Muy bien, y eso tiene que ver también con las inversiones públicas, ¿verdad? Por supuesto, las inversiones públicas, dentro del plan de inversión pública debe contemplarse las inversiones hacia y garantizarle inversión a las poblaciones o a los territorios más vulnerables. Muy bien. Licenciada, y cuando nosotros estamos hablando de servicios, nosotros, como ciudadanos al fin, cada vez que vamos a una empresa, a un cine, a una empresa telefónica, a una tienda, siempre escuchamos de que el cliente tiene la razón y siempre escuchamos que todo es servicio al cliente. Es decir, hay una especie de ideología del servicio al cliente. Pero eso es en el sector privado. Cuando uno se lee la ley y uno se lee la Constitución de la República, parecería que la intención es que en el Estado también haya una visión por lo menos similar al sector privado con respecto al ciudadano que se acerca a esa institución pública. Uh-huh. Entonces, yo quisiera saber si eso es correcto realmente, que el Estado tenga esa visión frente al ciudadano. Me parece que al final el Estado también es el gran servidor de la ciudadanía. Entonces, los servicios que ofrece el Estado son los principales, son los básicos, para garantizar una vida digna y un desarrollo económico y social de toda la población. Entonces, definitivamente no se exime del buen servicio. Ahora, ¿cómo traducimos el buen servicio en la administración pública? Lo traducimos en buena administración. Y para tener una buena administración, mencionábamos ahorita, que no solamente debemos ser honestos, transparentes, también tenemos que ver la garantía del cumplimiento de los objetivos con los recursos asignados a cada una de las instituciones. Entonces ahí tú ves una mezcla en lo que es la buena administración, tanto de lo que es la calidad, de garantizar la calidad de los servicios y también de garantizar una buena ejecución de los recursos para la entrega de los servicios. Muy bien. Licenciada, ¿y existe algún tipo de control o de monitoreo periódico de todas las ejecuciones del Estado? Como yo te mencionaba ahorita, la Estrategia Nacional de Desarrollo contiene todos los indicadores, alrededor de 50 y pico de indicadores de resultados que se monitorean de manera periódica. Por supuesto, también hay instrumentos que bajan de manera institucional esos instrumentos de resultado. Tenemos lo que es el sistema de indicadores de la ruta de indicadores de presidencia, donde se monitorea lo que es el plan nacional del gobierno. Y luego también hay otros instrumentos de monitoreo que ellos son más institucionales, que tienen que ver con el monitoreo de la transparencia, el monitoreo presupuestario, el mismo monitoreo de lo que es las contrataciones públicas. Y así hay toda una serie de indicadores que van completando lo que es el gran sistema de planificación. Muy bien, bueno, eso es sumamente importante porque no podemos hablar de un sistema, es decir, de todo un procedimiento macro, si no hay un elemento o un ente
que haga ese monitoreo periódico, de que lleve el control. Y cuando la licenciada Clara aquí nos habla de la buena administración, que es algo que ella domina, porque tiene experiencia en la gestión pública, pero también nosotros aquí hemos hablado en otras ocasiones, por lo menos a nivel teórico, de lo que significa la buena administración. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que haya una buena administración? Recordemos que la ley 107-13, búsquenla, la ley 107-13, en su artículo 4 define, o no define, sino que menciona cuáles son aquellos pequeños derechos que configuran todos en su totalidad lo que es el derecho a la buena administración pública. Y vamos a mencionar solamente en la tarde de hoy 3 de esos pequeños derechos. Primero, derecho a ser informado y asesorado en asuntos de interés general. Oiga, qué interesante esto. Segundo, derecho a ser tratado con cortesía y cordialidad. Eso forma parte del derecho a la buena administración pública. Pero también nosotros tenemos derecho a conocer el estado de los procedimientos administrativos que nos competen a nosotros. Es decir, nosotros tenemos el derecho de exigir al funcionario público que nos informe cuál es la situación del caso nuestro. Y así aparecen 32 derechos que nosotros los iremos mencionando a lo largo de nuestros programas del derecho a la buena administración pública. Aquí aparece incluso, licenciada, un derecho muy sui generis, muy particular, que dice que el ciudadano tiene derecho a que la administración pública no le exija más de una vez documentos que ya el ciudadano aportó. Entonces nosotros aquí en República Dominicana tenemos una costumbre de estar exigiéndole a cada rato al ciudadano: tráigame su cédula, tráigame su licencia, tráigame esto, tráigame el acta de nacimiento, tráigame aquello, tráigame lo otro. Entonces en ese juego el ciudadano se cansa. Y resulta que ya la administración pública tiene ese documento. Primero lo produce. Entonces hay cosas aquí que no se entienden muy bien, y por eso el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, creó una unidad de asesoría legislativa para que se revisen algunas cosas que realmente están complicándole la vida a la gente. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que legalizar un documento público? Bueno, pero ¿por qué yo lo legalizo si ese documento lo produjo esa institución? ¿Qué significa esa legalización entonces? Entonces parece que hay una presunción de que no es legal. Entonces esos son de los temas, porque a veces hablamos muy allá arriba, pero fíjese cómo la ley va mencionando esos derechos que a veces uno dice, bueno, son demasiado nimios, pero esas nimiedades son las que mortifican a la gente realmente. Entonces, licenciada, ¿usted ve que puede ser que haya una relación entre la planificación bien hecha, una planificación bien llevada, bien monitoreada, y el derecho fundamental a la buena administración pública? No solamente con una buena planificación bien llevada, sino también con la transformación digital de esa planificación. En el momento en que el Estado pueda garantizar una conectividad interinstitucional, yo entiendo que esas prácticas viejas jurídicas las iremos mejorando. ¿Y a qué usted se refiere con esa interconexión entre instituciones? Bueno, es bien como tú dices, hay una institución que produce un documento y hay otra institución que necesita ese documento para validar o para completar un expediente. Si tenemos una interconexión interinstitucional, pues entonces podemos garantizar la veracidad de todos los documentos y tener un expediente, vamos a decir, interconectado. Bueno, muy interesante, y vamos a quererla de nuevo aquí, licenciada Aquino, porque recientemente se aprobó una ley de burocracia cero. Sí. Entonces queremos saber en su momento qué es lo que realmente significa, primero, la burocracia, y segundo, qué significa burocracia cero. Y habla mucho de eso, de la digitalización
de los procesos administrativos en el Estado Dominicano. Y como siempre, el tiempo pasa volando. Ya nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos en esta emisora 106.5 FM, su página de internet, y los lunes aparece en el YouTube del Defensor del Pueblo y las demás redes sociales del Defensor del Pueblo de República Dominicana este programa. Les deseamos una feliz tarde y una semana llena de dicha, una semana provechosa, y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de que los derechos de cada ser humano